temporada de huracanes en el Océano Atlántico se ha vuelto muy activa. Bonnie, que empezó como un sistema ciclónico, se convirtió en huracán, dejando destrucciones a su paso por Sudamérica, Centroamérica y México. El último dato es que cruzó como huracán categoría 2 hasta el Océano Pacífico. Este fin de semana nuestro país no escapó a los estragos. Se registraron calles inundadas en Ilopango. Somos 125 casas, los que cada vez que esto sucede pierden todo. Pues. ¡Carmen! ¡Tenga cuidado! ¡Carmen! Varias comunidades y colonias de San Salvador se inundaron. Tuvimos en esta comunidad 85 familias afectadas directamente por el desbordamiento de la quebrada del Garrobo. Se cayó toda la calle de Brisas de San Francisco. E incluso videos en redes sociales mostraron hospitales colapsados. Se arruinó. Bueno, esto es épico. Nunca lo había visto en la emergencia del Rosario. En la mayoría de estas zonas las autoridades ya están trabajando para mitigar los daños. El huracán Bonnie se alejó de Centroamérica, pero la incidencia de lluvia continuará en los próximos días, según las autoridades. Sí vamos a tener afectaciones por lluvia, es decir, vamos a tener sol por la mañana en algunos lugares y en la tarde pues siguen las tormentas, las lluvias torrenciales. Entonces es importante acatar todas las disposiciones de la Comisión Nacional de Protección Civil. Por el momento las clases siguen suspendidas y se mantiene alerta roja y naranja en todo el país. La pregunta es, ¿cómo podemos seguir preparándonos para mitigar los riesgos ante estos fenómenos naturales? A continuación, en Pulso Ciudadano. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en un programa más de Pulso Ciudadano. Hoy haremos un balance sobre las emergencias atendidas por las lluvias y las recomendaciones de las autoridades. Pues hace unos minutos el mismo señor presidente de la República anunció que se está monitoreando otra onda tropical que podría ingresar al país en las próximas horas. Para esto nos acompaña el director de Protección Civil, Luis Amaya, con el que conversaremos. ¿Qué pasa en El Salvador? ¿Qué pasa con todas esas colonias que han sufrido este desastre? Luis, buenas noches, un gusto tenerte aquí en el programa. Buenas noches, Julio, muchas gracias por la invitación y por supuesto por la oportunidad que esto significa para el Sistema Nacional de Protección Civil, para contarle al pueblo salvadoreño cuál es el trabajo que hemos venido desarrollando en el marco de la operatividad del Plan Invernal 2022. Ok. Antes que nada, para poner en contexto, quisiéramos solidarizarnos con todas las personas que han resultado afectadas en este fin de semana producto de todas estas lluvias que han azotado el país. Quisiera hacer un balance para poner en contexto. ¿Cuál es el balance de las emergencias en este momento, director? Bueno, quisiera comentarle que como parte de las estadísticas que nosotros estamos llevando y más que estadísticas, esto para nosotros significa un mecanismo de seguimiento y control a fin de poder determinar las acciones necesarias para responderle a la población salvadoreña tal cual lo hemos venido haciendo desde que la época invernal cobró fuerza allá por el 15 de mayo de este mismo año. Hasta hoy podemos contabilizar un promedio de 350 viviendas afectadas en diferentes zonas del país. Solamente el día sábado hemos podido observar el nivel de afectación que ha causado las precipitaciones que tuvimos, por ejemplo, en las comunidades Nicaragua 1, 2 y 3, la comunidad Minerva y otras zonas aledañas que sufrieron el impacto de toda la lluvia que se precipitó. Asimismo, comentarle también que solamente por la incidencia de este huracán, que ahora se ha reclasificado como huracán, ¿no? Hay que recordar que por la costa salvadoreña transitó en forma de tormenta, pero eso no quiere decir que la situación es menos, al contrario, en algunos casos tener una tormenta, como los vientos disminuyen, suelen ser estacionarias, entonces al final... Y en un momento pueden descargar. Eso termina generando una precipitación tan considerable como la que tuvimos el fin de semana. Solamente el día sábado, en un promedio de
2 horas, 2 horas 30. ¿Cuántos milímetros cayeron? Máximo fueron 101 milímetros. La estación de la cima registró 101 milímetros de lluvia. Hay que recordar que desde que la época invernal inició hemos venido teniendo precipitaciones sostenidas que ahora mismo están casi un 20% por sobre el promedio anual que tenemos hasta este año. ¿Qué significa eso? Porque es importante que la población también capitalice esta información. ¿Qué significa eso? Que si a estas alturas del año, en otros años, cuando no estamos siendo influenciados por el fenómeno de la Niña, tenemos aproximadamente unos 300, 400 milímetros de lluvia, a estas alturas del año, con la influencia que hoy tenemos del fenómeno de la Niña, significa que tenemos un 20% más de probabilidad de tener los fenómenos que en otros años. Hay saturación de suelo. Exactamente, director. a eso mismo quisiera referirme. La capacidad de absorción de los suelos, está bastante al límite. De hecho, ese es parte del trabajo que hemos venido desarrollando de manera articulada con el Ministerio de Medio Ambiente, específicamente con la Dirección de Observatorio de Amenazas, dándole no solamente el monitoreo, sino haciendo las alertas respectivas. A eso me quería decir. Las tormentas han desnudado, dijéramos, la vulnerabilidad que hay en la ciudad. Quizás uno de los grandes retos que tienen ustedes, es decir, porque sabemos que año con año es la misma situación, es la misma cantaleta para la gente que vive en los alrededores. Sí. Y esta gente no puede estar, dijéramos, comprando sus enseres, estando haciendo año con año. Sí. ¿Tienen ustedes como Protección Civil algún plan preventivo y después algún plan resolutivo para que esta gente, cada vez que entre el invierno, pierda esas sus obras? Por supuesto. Hay comunidades en el área metropolitana de San Salvador, Julio, a las que hay que darle una solución definitiva. ¿Cuáles podrían ser? En algunos casos va a tener que incluir el reasentamiento, en algunos casos va a tener que incluir mover a la comunidad, mover a las personas a una zona más segura. Claro, eso significa un trabajo de forma muy articulada con el Ministerio de Vivienda, Alcaldía, con todas las instancias del Sistema Nacional de Protección Civil. Yo quisiera recalcar algo porque es muy importante que la población lo sepa. Lo que el fin de semana hemos tenido es la manifestación de una serie de hierros que se han venido cometiendo desde siempre. Nosotros ahora, con el plan invernal que estamos desarrollando, nos hemos ocupado no solamente de disponer todo lo necesario para la operatividad, sino que en algún momento también implementamos un plan paralelo, o mejor dicho, un componente de prevención que incluyó limpieza de quebradas, descopado de árboles. ¿Qué hubiese pasado si no hubieran hecho este tipo de acciones? Seguro estoy que lo que pasó el día sábado habría sido por lo menos un 200% más crítico, por lo menos, porque el hecho de descopar los árboles, Julio, que están inclinados hacia la quebrada, cuando vienen este tipo de fenómenos que son, digamos, ocasionados por tormentas convectivas, se forman muy rápidamente, tienden a descargar una gran precipitación o una precipitación considerable de agua, y lo que termina sucediendo es que todo lo que está en la ribera de estos ríos y quebradas termina yéndose a la quebrada. Entonces, vea usted cómo, por ejemplo, en la comunidad de Nicaragua, la mayoría de las pasarelas que están en ese lugar han sufrido daño, y solo por el agua. Es decir, lo que ha incidido en este lugar ha sido únicamente la fuerza del agua e infortunadamente, basura que ha sido en algún momento, pues, arrojada a la quebrada por la misma población, porque penosamente hay que decirlo, ¿no? Yo creo que el riesgo, Julio, el riesgo como tal, infortunadamente es una ecuación en la que tenemos dos factores que tienden a potenciarlo o tienden a reducirlo. Por un lado, la probabilidad de que ocurra algo, es decir, la manifestación de la amenaza que vimos
que vimos materializada el día sábado, ¿verdad? Pero eso, dijéramos, no depende de ustedes, ¿verdad? Exactamente. De la naturaleza. Por eso digo que hay dos factores. El siguiente factor, Ese es el que infortunadamente, tiene que ver con nuestro accionar, es decir, la vulnerabilidad. La vulnerabilidad realmente que tiene diferentes subfactores, diría yo, ¿verdad? El factor cultural, factor educativo, factor ambiental, factor físico. En realidad, en el preciso momento que nosotros hacemos una mala disposición de los desechos sólidos, que para nosotros, vea usted cómo por ejemplo han dado circulando hasta un vídeo de Santa Ana, no hemos podido identificar si es reciente o de otros años, pero vea qué penoso es ver a una persona que en el preciso momento que la calle, digamos, tiene una cantidad de agua considerable, él muy campantemente agarra un barril donde tiene la basura y empieza a depositarla en la quebrada para que se vaya. Ese tipo de acciones insanas, diría yo, son las que al final terminan provocando que las quebradas y ríos se taponen, pero bueno. Pero digamos la parte cultural, sí, la parte de irresponsabilidad que no se puede negar. Claro. ¿Verdad? De la misma falta de conciencia de la ciudadanía. Pero hay otro factor, dijéramos, que se puede prevenir. Por ejemplo, ¿cuál es el rol que han jugado, dijéramos, aquellas autoridades que han extendido permisos para que se construya en lugares que no son habitables? Es que justamente a eso me refería hace algún momento cuando decía que lo que ahora estamos atendiendo es el resultado de muchos errores que se han venido cometiendo desde hace cualquier cantidad de años, ¿verdad? Desde que todas estas comunidades empezaron a, digamos, a organizarse. Muchas de ellas, y hay que decirlo, Julio, muchas de ellas incluso se formaron como zonas marginales, como alguien que llegó a poner su plástico, su lámina. Y ahí fueron creciendo. Y así fueron creciendo. Entonces, en el preciso momento que estas comunidades se fueron avalando, ¿verdad? Se fueron avalando por administraciones anteriores, entonces básicamente el riesgo se fue construyendo. De hecho, bueno, los especialistas en temas de riesgo dicen que el riesgo es social, porque se construye en la medida en que la sociedad va generando las diferentes condiciones para padecer el riesgo. Entonces, pero al final, ¿qué es lo que pasa? O sea, de verdad que ahora como Sistema Nacional de Protección Civil, lo menos que podríamos hacer es decir, no, pues no es culpa nuestra. No, eso no va a suceder, porque es que a la población hay que darle la atención necesaria. El gobierno del presidente Nayib Bukele está muy comprometido. Justamente el domingo, hemos ido nuevamente a la comunidad, se ha dispuesto de un contingente de personas, inicialmente para limpiar la quebrada, porque es que hay que hacerlo. La temporada invernal apenas empieza. La temporada invernal, y vamos a seguir siendo influenciados por el fenómeno de la Niña. Eso, ipso facto, significa que vamos a seguir teniendo lluvia. Entonces hay que limpiar nuevamente, hay que seguir dándole tratamiento a toda esa basura que se pudo observar el mismo día de la... Sí, no, las imágenes son claras, pero yo no me quisiera, director, salir de los temas. Para mí hay como tres actores en esto. El ciudadano que no ha contribuido de manera, dijéramos, educativa para no tirar. El ciudadano también que fue y puso, dijéramos, una champa donde no debió haber hecho. Pero también aquí ha estado otros dos componentes, las autoridades que han permitido que esto se desarrolle y también los constructores que no hicieron lo que te deberían de hacer, ¿verdad? Ese es el caso concreto, y qué bueno que usted lo menciona. Ese es el caso concreto de una situación que está sobre la avenida Las Amapolas. Vea usted cómo el hecho de no disponer de lo necesario técnicamente hablando, o de no ser honestos al desarrollar un proyecto habitacional, puede terminar generando consecuencias graves. Y no solamente atenta contra la vida. Pensemos que en el mejor de los casos la gente evacúa, se protege, pero el hecho de que una casa se destruya pueden ser en algún momento los ahorros de la vida de una persona. Pero a mí me llamó la atención la rapidez con que capturaron a una persona
con que virtió, dijéramos, desechos. Sí, ahora mismo. Ahora mismo. ¿Por qué no actuar de la misma manera con aquellas personas irresponsables que han construido, no con las normas técnicas, sabiendo que no era un lugar y que, dijéramos, las cosas materiales, pues de alguna manera se pueden rehacer, pero la vida van no. a proceder de esa manera, director, contra estas personas que han construido? Definitivamente. Yo creo que hoy por hoy, Julio, el país tiene la oportunidad de trabajar de forma muy, pero muy articulada. Hay algo muy importante que decir, y es que en la provisión de un permiso de construcción, es decir, o en la autorización de desarrollo de un complejo habitacional, básicamente hay diferentes instancias que tienen que ver en que eso se dé o no se dé. Una de ellas, digamos la principal, diría yo, son las alcaldías municipales, porque es ahí donde se otorga o no el permiso. Entonces, el país hoy por hoy tiene... Si querés, déjamela para la segunda, porque no quiero cortar, que esto es el problema de fondo, en realidad, de lo que está pasando. Tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a abordar cuál es el nivel de responsabilidad que tienen las alcaldías en este tipo de eventos. No nos cambie, ya volvemos. Bien, en esta segunda parte vamos a abordar cuál es el nivel de responsabilidad de todas las autoridades que intervienen en el otorgamiento de los permisos. Nos habíamos quedado, director, en el hecho de que hay una serie de responsabilidades que están delimitadas a las alcaldías, que son las que en primera instancia otorgan estos permisos. Definitivamente, y como le decía antes de irnos a la pausa, definitivamente hoy por hoy el país tiene una gran oportunidad de, en primer lugar, empezar a poner orden en este tipo de situaciones. Hay cualquier cantidad de zonas de riesgo en el área metropolitana de San Salvador y en diferentes regiones del país que justamente se generaron por prácticas insanas de políticos anteriores que cedían permisos a mansalva sin importarle lo que pudiera suceder, ¿verdad? Y aquí hemos tenido cualquier cantidad de eventos que han matado cualquier cantidad de personas y todo el mundo bien, gracias, ¿verdad? Entonces, uno de los trabajos claves que ahora estamos haciendo es de verdad hacer que el Consejo Asesor de la Dirección General de Protección Civil funcione. Y a partir del trabajo que se está desarrollando, identificar esas zonas y elevar a la Comisión Nacional de Protección Civil, Nacional de Protección Civil, que ha estado muy integrada. Ustedes han visto cómo ha trabajado. El mismo domingo estuvimos en la comunidad de Nicaragua, todos los funcionarios que tienen que ver con la Comisión Nacional, o que son parte, mejor dicho. Entonces, elevar a esta instancia los requerimientos necesarios para declarar o zonas de inhabitabilidad, ¿verdad?, o hacer toda la tramitología necesaria. De hecho, hoy, antes de entrar al programa, nos denunciaban, sabían que ustedes iban a venir, antes de llegar a Huachapán, sobre la zona, dijéramos, de lo que se conoce como la Hacienda La Labor. Están haciendo una cantidad de remoción. ¿A dónde está el ministro de Medio Ambiente? Se preguntaba. ¿A dónde está la alcaldía? Igual te está sucediendo, según esto, en Ataco. Sí. Tienen ustedes identificadas, entiendo yo, que la zona occidental fue uno de los más vulnerables en este momento. Y quiero comentarle, ya que lo menciona, que ya se han hecho las inspecciones respectivas. Se están haciendo las inspecciones respectivas. Estamos trabajando de forma articulada con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas. Este es un trabajo, Julio, que debe verse de una forma integral. Entonces, a las personas que denunciaba pueden tener la seguridad que ya se están haciendo las acciones necesarias para tomar las acciones que se tengan que tomar, ¿verdad? Porque es que el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha caracterizado por ser pronto, por anticiparse a los hechos, por el plan invernal es producto de ello, y que no le quepa la menor duda a la persona que ha hecho esta denuncia que vamos a llegar ahí. Ya hemos llegado y vamos a darle continuidad al trabajo que se necesite hacer ahí, así como también las obras que se deban hacer en todas las zonas que han salido Lo afectadas. otro que nos decían, director, es que
zonas residenciales que han pasado a ser zonas comerciales. Sí. Es decir, zonas residenciales, y ahora se ven 6, 7 edificios en una zona que no estaba diseñada, dijéramos, para albergar toda esa cantidad de agua, tanto la que extrae como la que va a evacuar. Se va a llegar, dijéramos, y aquí en este programa tuvimos al ministro de Gobernación. ¿Cómo no? Y él dijo de que están en proceso una ley de ordenamiento territorial, por donde supuesto. se va a regular este tipo de Por eso acciones. decía, sí, claro, por eso decía yo hace algún momento que estamos viendo toda esta problemática de una forma integral. El Salvador nunca ha tenido un verdadero ordenamiento territorial. El Salvador creció de una forma desordenada y en ese crecimiento desordenada justamente se fueron generando las condiciones que hoy por hoy tienen en riesgo a cualquier cantidad de comunidades. Por eso decía hace algún momento, infortunadamente el riesgo, y esa es una característica, insisto, el riesgo es social. ¿Por qué? Porque lo construye la sociedad en la medida que se violentan normas, se violentan leyes, se violenta todo lo que debería permitir que cualquier construcción, cualquier obra reúna las condiciones técnicas necesarias para generar desarrollo sostenible y no desarrollo que va a ser para uno pero daño para otro. Porque ese es al final... ¿Cómo buscar ese balance, director, en el cual no se, dijéramos, se detenga el desarrollo versus, dijéramos, la seguridad de la población? ¿Cómo buscar eso? Fíjese que las condiciones, diría yo, las condiciones básicamente están dadas hablando legalmente. Incluso tenemos acuerdos de nivel macro que lo único que hay que hacer es aplicarlos y darle seguimiento. Y en función de eso es que ahora se está trabajando, como bien lo dijo aquí el señor ministro, que también es presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, se está generando todo ese andamiaje legal, la ley de ordenamiento territorial, estamos trabajando también por hacer reformas, o si al final se ocupa pues hacer una nueva ley de protección civil que permita realmente darle... Tener dientes, dar las herramientas. Aquí hay acciones que se van a tener que tomar, Julio, que definitivamente, como decimos en buen salvadoreño, hay que tomar el toro por los cuernos, ¿no? No podemos andar con paños tibios, no se puede, sobre pretexto de que se detiene el desarrollo, no es limitar el desarrollo. No, pero que cumplan por lo menos con la regulación. Es generar el desarrollo, pero un desarrollo sostenible, tal cual. Los mismos ODS así lo dicen, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un acuerdo global, no es un acuerdo macro. Nos mandan, es cierto, hay que generar desarrollo, hay que generar las condiciones necesarias para que los países crezcan económicamente en cada uno de sus rubros, pero también haciéndolo con una perspectiva social también, pensar en que no todos tienen, por ejemplo, las condiciones para... Me llamó la atención cuando usted habló, mejor dicho, cuando dijiste el Consejo Asesor. Exacto. En la nueva ley de ordenamiento territorial se le dan más dientes a esta instancia para poder recomendar en un momento determinado, hemos identificado esta colonia y definitivamente no puede ser habitable. Definitivamente, es que de hecho ese es el trabajo que se debería hacer, ¿no? Ahora mismo el Consejo Asesor es un ente auxiliar de la Dirección General de Protección Civil que, entre otras cosas, permite identificar o dilucidar problemas como ese que usted justamente está puntualizando. Y siempre ha existido, le cuento, el Consejo Asesor existe desde que se aprobó la ley en 2005, pero ningún rol. Exactamente, ¿cuándo jugó ese rol protagónico que debe jugar? Hasta ahora que hemos asumido, digamos, la responsabilidad de velar verdaderamente por la protección civil en el país y la gestión para la reducción del riesgo. ¿Cómo está lo de las brisas de San Francisco, que también ha dado, dijéramos, como mucho que hablar en las redes sociales? Sí, por supuesto. Este es un problema, esa es la máxima expresión, Julio, de lo que no debería ocurrir en el desarrollo de un complejo habitacional. ¿Mal diseño, mala calidad de material? No quisiera ir más allá, no quisiera aventurarme a explicar o a emitir opiniones sobre esto, pero algo pues porque es notorio, ¿verdad? Claro, porque pues si se cayó, Exactamente. ¿Qué vamos a negar de eso?
En primer lugar, estamos hablando de una zona donde es un relleno, ¿verdad? Es un relleno, hay una bóveda, han entrado, digamos, tenemos tres o cuatro aspectos que ahora mismo hay que valorar. Lo que sí es cierto y lo que le puedo decir es que... Tenemos ahí en pantalla, exactamente. Lo que sí le puedo asegurar es que estamos haciendo todo lo necesario para... ¿Van a haber recomendaciones una vez que terminen ustedes esa evaluación? Hoy mismo nos reunimos de emergencia. Este mismo día nos hemos reunido con el Consejo Asesor justamente con ellos y hemos recomendado ya un dictamen para que esa zona se le dé la atención requerida. Ok, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Se podía pensar ya en declarar inhabitable este tipo de zonas, director? En algún momento se puede hacer lo mismo que se hizo en la colonia Santa Lucía. Lo que aquí se ocupa es hacer verdaderas obras de mitigación. Una obra que va a ser muy cuantiosa, le cuento, porque es que en algún momento incluso se ha valorado que la bóveda como tal debe sufrir cambios drásticos, ¿verdad? Pero eso no era desconocimiento de las autoridades, sabían que ahí había bóveda. Claro, todo el tiempo ha existido esa bóveda. En algún momento, hay que recordar que este problema, Julio, viene dándose desde el año 2017. Viene desde el año 2017. Ya se habían hecho reparaciones y se ha ido atendiendo en la medida que han ido resultando los problemas. Es decir, no es que no hemos estado sin hacer nada, al contrario, hemos estado muy activos y pero ahora mismo... ¿se necesitará reparar o un nuevo rediseño? Eso es algo que me gustaría dejar a los ingenieros, a los técnicos. Lo que sí le puedo decir es que como Sistema Nacional de Protección Civil estamos buscando que la solución sea integral. Ok, ahora viene la otra interrogante. ¿Por qué tiene que el Estado responder con ya sea reparando o haciendo nuevo, por una situación que no le compete, sino que es el que la hizo? ¿Por qué tiene que ser el Estado? Importante pregunta, Fis, importante pregunta. ¿Cómo entramos nosotros ahí? En primer lugar, nuestro interés particular es salvaguardar la vida de las personas. Ese es el trabajo, esa es la instrucción que tenemos del presidente Nayib Bukele. Hay que asegurar que las personas se resguarden, hay que asegurar que las personas no vayan a padecer, que no vayan, en el peor de los casos, hasta perder la vida porque su casa se fue a la cárcava, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros estamos viéndolo de una forma emergencista. Claro, en algún momento también debe buscarse responsables y hacer que asuman la responsabilidad que han tenido. En el desarrollo de un complejo habitacional, usted sabe, de hecho, muy pocas veces vemos que una persona llega y compra su casa al contado o cash. Y hay gente que ha pasado más de 25 años pagando su casa. Exactamente. Parece justo que hoy se quede sin... De ninguna manera, y ese es el trabajo que deberíamos hacer. Y por eso mismo ahora nos hemos reunido de forma emergente, ¿verdad? Y estamos buscando ya una solución. ¿Cuál es la ruta que deberíamos seguir? Bueno, número uno, asegurar que esas personas salgan, ¿verdad? No pueden seguir en esa situación de riesgo. Número dos. Yo le hacía la vez pasada la pregunta al ministro, ¿qué pasa si la gente no se quiere salir, director? ¿Tienen esa potestad coercitiva para forzarlos? Sobre todo en esa cárcava que se está haciendo, que es inminente un desplome. Nosotros apelamos, Julio, de verdad se lo digo, nosotros apelamos al raciocinio que tenemos todos, ¿verdad? Al juicio que todos deberíamos aplicar a una situación de esta. Yo creo que es importante hoy por hoy, y aprovecho a hacer la recomendación, es importante que valoremos que las cosas materiales se hacen. En todo caso, si infortunadamente pasara lo peor, las cosas materiales se hacen, Julio, la vida no. El hecho de que una persona fallezca en una situación crítica de esto, eso no tiene reparación alguna. Por eso nuestro interés, y ese ha sido el interés del gobierno, de venir trabajando de forma sostenida con cada una de las instancias del Sistema Nacional de Protección Civil. Insisto, número uno, esas personas tienen que salir, tienen que evacuar. Número dos, a la brevedad posible iniciar las obras de mitigación para que las personas no vayan a terminar dijéramos, el clima o la estación permitirá hacer estas obras
Vamos a tener que lidiar con eso. Vamos a tener que lidiar con eso. Insisto, por eso es que el trabajo es articulado. Ahora mismo hemos tenido un día por la mañana, no ha habido mucha lluvia. Hemos aprovechado para hacer las inspecciones necesarias, porque hay algo que también la población debe valorar, que estos no son proyectos que se van a maquilar de un día para otro. Deben seguir un curso técnico, ¿verdad? En mi opinión, son 3 procesos paralelos que deben ocurrir. Número 1, las diferentes inspecciones técnicas que deberían determinar lo que al final los técnicos digan. Una pregunta ahí, ¿cómo se puede supervisar, dijéramos, aquellas residenciales que ustedes hayan identificado como posible riesgo y no esperar a que venga una carga para ir a darle? ¿Es posible identificar aquellas zonas para poder llegar, por ejemplo, en zonas de altamente riesgosas? Sí, y le cuento que sí lo hemos hecho. Nosotros trabajamos muy de la mano con la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Reducción de Riesgos del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo que se hace? En primer lugar, decía yo, llegar y hacer la inspección. En segundo lugar, generar un dictamen técnico que debería pasar al siguiente estadio, que es el análisis en el Consejo Asesor. Número 2, elevar un dictamen a la Comisión Nacional de Protección Civil para buscar que estas personas evacúen, se pongan a salvo y, digamos, la parte que en algún momento es como más compleja, buscar los fondos y realizar las obras de mitigación que se tengan que hacer. Tenemos bastante participación ciudadana que nos gustaría interactuar ahora que está aquí el director de Protección Civil. Buenas noches, licenciado. El trabajo que está realizando el gobierno de forma articulada con las diferentes carteras de Estado ha sido de gran ayuda y por eso mismo no hemos visto que hayan pérdidas humanas. También que ellos están en constante monitoreo para ver cómo se va a hacer con los casos de emergencia, por lo cual ha servido. Una pregunta para su invitado. ¿Ya se toparon con alguien que no ha querido ser evacuado, Felipe? Sí, excelente, pero sí, la verdad es que sí. La verdad es entendible también porque nadie quiere dejar su casa, sus cosas que le han costado, director. Totalmente comprensible. Durante mucho tiempo. Totalmente comprensible, Julio, pero otra vez, insisto, es importante que la población... En la ponderación. Claro, sí, es importante que la población valore es decir, ¿qué debemos hacer nosotros? O sea, en una situación de riesgo, insisto, las cosas materiales se hacen, la vida humana no regresa. Importante también recordarle a la población que el Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección Nacional de Albergues, ha dispuesto de todo un aparataje para tener albergues que puedan servir. ¿Cuántas personas albergadas tienen en este momento, director? Ahorita tenemos 19 personas. Hemos llegado a tener hasta 70 y algo, ahora mismo no tengo el dato, denme un minuto, pero lo que le quiero contar es que hemos llegado a tener personas albergadas a las que se les ha dado la atención digna, en un lugar con seguridad, en un lugar en el que no están en el suelo, ¿verdad? Se les ha provisto de todo lo necesario y sobre todo que no seguimos utilizando centros escolares. Entonces, bien, tengo que ir a un corte comercial, director. Cuando regresemos quiero que sigamos explorando esto porque creo que por primera vez se debe desnudar qué es lo que se va a resolver en definitiva y no estar año con año esa gente esperando que si va a ser el niño, que si va a ser la niña. Sí. ¿Qué sugerencias tienen ustedes identificadas para que esto, si no se puede evitar, por lo menos que se disminuya? Por supuesto. No nos cambie, ya volvemos. Lo que ha pasado con la tormenta ayer fue tan fuerte de que eso se arrastra al lago de Ilopango por ser un lago, es el más grande de El Salvador volumétricamente, no en área, sino que en volumen, porque tenemos hasta 220 metros de profundidad, pero es afectada porque hay 14 municipios que afectan al lago, la cuenca del lago de Ilopango. Y en todos esos 14 municipios siempre hay prácticas no las mejores en plástico. Entonces, en un mundo ideal,
ese plástico no viniera a dar aquí porque la gente no lo tirara. Bien, gracias por continuar en el programa. Director, que tengo aquí dos interrogantes. Las redes sociales se han disparado. Vamos a tratar de darle, diéramos, lectura a la mayoría, pero no quisiéramos dejar desapercibida la presencia. El presidente acaba de anunciar que posiblemente entra otra onda tropical. Efectivamente. La pregunta concreta es, ¿se van a mantener suspendidas las clases tanto privadas como públicas? Efectivamente, las clases siguen suspendidas hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Importante recalcarle a la población que seguimos en constante monitoreo. Quisiera comentarle que nosotros cada día al principio de la mañana, hacemos una reunión denominada reunión clínica, en la que el Departamento de Meteorología, Hidrología, Geología de la Dirección del Observatorio de Amenazas básicamente hace un barrido general de cómo se ven las condiciones, y es justamente el resultado de esa reunión la que nos ha venido permitiendo desde el inicio de la época invernal establecer los diferentes estados de alerta, ¿verdad? Las diferentes declaratorias de alerta. Quisiera recalcarle hoy mismo a la población que cada vez que nosotros establecemos una alerta, se hace con el fin de tomar las previsiones necesarias. Ahora mismo hemos recibido cualquier cantidad de críticas, sobre todo de aquellos que de repente tuvieron la oportunidad para hacer algo, pues y lastimosamente no lo hicieron. Es importante que se valore que la suspensión de clases se hace. ¿Qué críticas has sentido tú que no hay como compatible de las personas que han señalado? Las críticas han sido, yo diría, hasta cierto punto tan vulgares que se burlan hasta del pesar humano, del dolor humano que han sufrido las personas que han perdido sus cosas. He podido ver de manera muy, diría yo, burlesca, ¿verdad? Como dicen en algunas redes, después del trueno Jesús María. Estamos ahí trabajando, ¿verdad? Que es lo que al final es la instrucción que tenemos. Estamos para la población salvadoreña. Quisiera que nos aclarara qué significa el tema de alerta estratificada. Con mucho gusto. Es decir, eso que va en nivel, ¿es para todo El Salvador o siempre para un departamento o una zona específica? Puede ser para un municipio, puede ser para un departamento o incluso hasta por regiones. ¿Por qué la estratificación de las alertas? Esto tiene que ver también con los informes hidrometeorológicos que tenemos y geológicos. Por ejemplo, si en algún momento el informe de la Dirección de Observatorio de Amenazas nos permite, o por ejemplo, si ahora mismo vemos el radar del Ministerio del Medio Ambiente, vemos el radar y lo que el radar nos está indicando. ¿Qué significan esas azules y esas verdes? El mosaico lo que nos indica que desde azul hasta rojo es la cantidad de lluvias que podríamos tener. Si en algún momento llegara a rojo, incluso hasta púrpura, significan, digamos, precipitaciones muy, pero muy considerables, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Si en algún momento el informe meteorológico nos indica que las probabilidades de tener abundante lluvia en zonas específicas del país va a ser sostenible en el tiempo, y si esto, considerando el nivel de acumulados que traemos desde el inicio, podría preverse la ocurrencia de deslizamientos, de bordes de ríos, caídas de árboles, movimientos de laderas. Y ahí activan todo el sistema. Exactamente. En ese preciso momento es que esas zonas que a partir de ese informe se prevén como con mayor susceptibilidad, por eso determinamos que algunas zonas deberían estar en rojo, otras en naranja. Incluso hemos llegado a un punto en el que hemos tenido verde, amarillo y naranja. Eso es lo que significa la alerta estratificada. Le hacía esta pregunta, director, porque quiero establecer si esto incide, por ejemplo, en los pescadores artesanales. ¿Les autoriza, dijéramos, cuando ustedes alertan una de estas
dijéramos, valga la redundancia, alertas rojas, verdes, amarillas. Sí. ¿Eso qué significa para el sector pesquero, dijéramos? Ahora mismo, por ejemplo, que algunos municipios o la mayor parte de los municipios de la zona costera están en naranja y otros en rojo. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, para la actividad económica, para me las refiero a los actividades, pescadores. para el sector pesquero, número uno, está suspendida, están suspendidos los arpes. No. Están suspendidos los arpes, no hay pesca, y eso nos da pie para también trabajar con otras instancias a fin de buscar los apoyos necesarios para estas personas, ¿no? Ok. La segunda es, ¿tienen usted reportado, director, si esta tormenta dañó los cultivos, dijéramos, ya estábamos entrando en un problema de siembra y ahora con esta tormenta no sabemos si se han dañado, pero según lo que se decía en la mesa alimentaria, han habido no menos de 300 agricultores, sobre todo en la zona occidental, que han sufrido daños en sus cultivos. ¿Tienen ustedes identificado si efectivamente esto ha sucedido o no? Concretamente le puedo decir que sí han habido algunas afectaciones, no tantas como de repente puedan mencionarse. Este es un trabajo que está haciendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Lo que sí le puedo decir en este momento es que, si bien es cierto, hemos tenido abundantes precipitaciones, realmente se han concentrado en la zona metropolitana, donde no tenemos eso. Yo diría que hoy por hoy, incluso para algunos agricultores, ha sido un tiempo de bonanza, ¿no? De bonanza en cuanto a pluviometría se refiere, es decir, a la cantidad de agua que ha caído. ¿Se está pensando en alguna campaña de concientización a la población, dado que, si bien es cierto, el tema cultural incide, sí, pero esa labor de concientización, de señalamiento y sobre todo en las escuelas apostarle a la educación a los niños para que estos sean el reflejo más adelante? Claro, por supuesto, y ya que lo menciona, quisiera retomar una de las preguntas que me hacía antes de irnos a la pausa anterior, y es, ¿cómo enfrentar el tema del riesgo? O sea, ¿cuál es la ruta que deberíamos seguir? Porque es que ya sabemos que hay zonas vulnerables, ya sabemos que el nivel de riesgo en la zona, sobre todo concentrado en las zonas metropolitanas, en las ciudades, en las cabeceras departamentales, es palpable, ¿verdad? Se ha podido identificar con las diferentes inspecciones. Pero ¿cuál es la ruta? A la brevedad, el país, les vamos a presentar al país, Julio, lo que debió haberse hecho desde hace muchos años. A la brevedad vamos a presentarle al país un verdadero plan nacional de reducción de riesgos que está involucrando incluso, o está retomando incluso, componentes de un acuerdo macro que debería ocupar no solamente El Salvador, sino todos los países que tienen problemas críticos de riesgo como el nuestro, relacionados con el conocimiento del riesgo, que significa dónde ocurren las cosas, en qué momento ocurre, cuánta es cuantificar la probabilidad de afectación. Y esa identificación de componentes que ustedes tienen se basan en el marco de Sendai 2015-2030. O sea, hay un marco de referencia, dijéramos, donde está y es un marco de referencia global. Y hay participación, dijéramos, de empresa privada, hay participación de alcaldías, para que tengan de todos los actores sociales. Me gustaría incluso comentarle que ya se han hecho el año pasado, cuando asumimos la responsabilidad, fue una de las primeras tareas. En primer lugar, priorizar, porque es que si algo deberíamos ocuparnos es que el Sistema Nacional de Protección Civil trabaje de forma sostenida. No podemos, como el pescador, perdón por los pescadores, un atarrayazo por aquí, otro por allá, otro por aquí. No, deberíamos centrarnos en prioridades de intervención. Número uno, usted acaba de mencionar algo que es clave, la educación. Mientras no nos ocupemos de educarnos, mientras no nos ocupemos de generar conocimiento en materia de reducción de riesgo de desastres, apostarle a la educación de los niños, que suponen ser el cambio, exactamente, los adultos que van a tomar decisiones en el futuro, difícilmente vamos a cambiar la cultura. La educación
debe ser una apuesta constante. Pero ese es a largo plazo, pero dijéramos, ¿qué le podemos decir a los habitantes de la comunidad del Piro, a los habitantes de la Santa Lucía, ¿verdad?, para el próximo año? Es ahí donde también el Plan Nacional de Reducción de Riesgos concibe, porque es que hablaba solamente de la primer meta del marco de Sendai, que es el conocimiento del riesgo. Pero hay otra que tiene que ver con la gestión correctiva del riesgo. El riesgo como tal, Julio, el riesgo como tal se gestiona a partir de 3 modalidades, y así lo queremos ver. Número 1, la gestión correctiva, es decir, hay que corregir ya todo lo que tiene. Y eso es caro, le cuento. ¿Y ya tienen identificado, dijéramos ustedes? Exactamente, sí. Entonces, ahora mismo, a la brevedad, el presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil y el señor presidente, seguro estoy, darán a conocer cuáles son los pasos siguientes para este trabajo. Cuando usted me dice, es caro el tema correctivo, ¿y quién va a pagar esa fiesta? Interesante pregunta. Es aquí donde de verdad debemos apostarle al trabajo articulado. Debemos apostarle al trabajo articulado, debemos aprovechar cada centavo que permita corregir el riesgo en función de algo que es bien primordial para nosotros, y es la vida de todas esas personas en esas zonas de riesgo. ¿Qué nivel, dijéramos, de coordinación va a tener este consejo en esta elaboración de este plan? Bueno, le cuento que tiene una gran responsabilidad y tiene que ver justamente con no solamente la estimación del daño, la estimación del riesgo en las diferentes comunidades, en las diferentes colonias, sino en los pasos siguientes que hay que dar. Porque es que al final, de forma, siempre se ha dicho, vivimos en un país vulnerable, vivimos en una zona, sí, pues, pero ha sido de una forma demasiado simplista, diría. No, y porque no le toca a esa persona vivir en las, pues sí, en las zonas donde pasan los riesgos. Exactamente, demasiado simplista, pero entonces hay que valorar que aún en una situación crítica hay procesos técnicos, legales, económicos que deben considerarse, ¿verdad? Entonces, indudablemente el Consejo está haciendo, y el Sistema Nacional de Protección Civil, porque no quisiera referirme solo al Consejo, al final todo el sistema. Todo el Sistema Nacional de Protección Civil está dando muestras pues del trabajo articulado que estamos desarrollando. Okay. Bien, hemos llegado a la finalización del programa. Hemos dicho, tiene la palabra hoy, dadas las 2 denuncias que nos dijeron, el caso de Ahuachapán y el caso de Ataco, sí, están en la cancha de las autoridades. Esperemos darle respuesta en una próxima ocasión que lo tengamos. Y sobre todo a usted, amigo televidente, tome las prevenciones del caso. Hay que seguir el tema de las alertas, hay que seguir las recomendaciones de las autoridades y evitar las tragedias. Creo que ustedes han sacado sus propias conclusiones esta noche. Nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Pasen buenas noches y que Dios los bendiga. Era demasiada la cantidad de agua que venía y los muros son muy débiles, y los botó y los muros cayeron sobre los vehículos. Gracias a Dios, vidas humanas no hay destruidas, porque el único que salió afectado es un muchacho que no le sé el nombre, pero él salió corriendo. Cuando vio que el portón se vino, salió corriendo a querer sacar su vehículo, ya no pudo, el agua se lo llevó. Gracias al Señor fue a agarrarse en el balcón que está en esa casa que se ve luz allá abajo, y solo un dedo se arrancó. Tres crecentadas vienen para abajo y se unen y vienen a parar aquí. Y lo que hay que hacer es desviar esas aguas a que se vaya al río Tomayate, ¿no? ¿Cómo se llama el río? ¿Qué pasa ahí? Destapar toda la tubería que está en toda Santa Lucía, que está tapada de piedra, lodo, rocas. Eso es tremendo, pues, es de hacer nuevamente el proyecto. Y eso es carísimo. Somos 125 casas, los que cada vez que esto sucede pierden todo, pues. Ahí han estado sacando camas y han estado sacando todos los enseres del hogar, y definitivamente esto es insostenible si la gente no tiene para estar renovando sus cosas cada 2 años, pues eso no es posible. Y la verdad es que aquí alguien tiene que ver qué es lo que se puede hacer. Ahí está la pared reventada, la presión del río reventó la pared. Como puede ver usted, mire,
Todos tenemos las cosas afuera, perdimos refrigeradoras, televisores, muebles. Hay gente que perdió todo.